Muy buenas noches, querido grupo de oración. Es un privilegio una vez más estar aquí. Vamos a tener una pequeña meditación. Por favor me confirman si estoy transmitiendo, si se escucha bien, si tiene sonido. Bueno, sean todos muy bienvenidos una vez más para exaltar la palabra de Dios. Mi nombre es Olga María y estoy acá con el gozo, con la alegría de poder abrir la palabra de Dios, y quiero que me acompañen también. Así que vamos a hacerlo. Primeramente vamos a orar. Les pido que por favor inclinen su cabeza e invoquemos la presencia de Dios. Amado y buen Dios, Padre eterno, Señor, una vez más estamos aquí, Señor, en este grupo maravilloso, Señor, donde se exalta tu palabra, donde exaltamos tu nombre, Señor, donde tu pueblo, Señor, cada día se alimenta de tu palabra, Señor, crece en la fe, que siempre estemos cimentados en el Señor Jesús. Te suplicamos, Señor, que trabajes en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y cada día podamos conocerte, podamos ser llenos de ti, y al contemplarte seamos transformados. Es un trabajo maravilloso, Señor, que haces en cada uno de nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que termines esa obra que empezaste con cada uno de tus hijos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Te suplicamos, amado Dios, por las personas que están pasando por momentos difíciles. Te suplicamos, Señor, que les concedas la salud. Gracias por escucharnos, Señor. Acompáñanos, porque lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro ejemplo a seguir. Amén. Bueno, sean bienvenidos. Buenas noches a Mariel, a Guillermo y a todas las personas que se irán conectando. Bueno, la meditación para esta noche se titula La tentación y la victoria del Señor Jesús cuando estuvo en este mundo. Dios, buenas noches David, bienvenido. Dios sabía que el pecado se levantaría en este mundo e hizo provisión en su Hijo, en Cristo Jesús. El Señor Jesús se ofreció desde antes de la fundación del mundo. ¿Se ofreció para qué? Se ofreció para morir por cada uno de nosotros. Se ofreció porque te ama, porque me ama, porque nos ama a todos, y por eso Él vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Y lo hizo, esa preparación la hizo desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20. Llegado el tiempo, nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesús vino a este mundo a cumplir lo prometido. Nacería de una mujer y nos redimiría del pecado, dándonos salvación en Él. Gálatas 4 y 5. Cristo, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de toda su grandeza, de toda su gloria, de toda su majestad, y vino y se hizo siervo, semejante a los hombres. Filipenses 2:6 y 7. Según la palabra de Dios, el Señor Jesús es 100% Dios, y al venir a este mundo se hizo 100% humano. Vemos en Lucas 1 del 30 al 35, lo vamos a resumir. Ustedes pueden leerlo con más tiempo. Nos dice que el ángel Gabriel visitó a María y
le informó que ella había sido escogida por Dios. ¿Para qué? Para que su santo Hijo, el Señor Jesús, viniese a este mundo. ¿Y cómo hizo esto? María le pregunta que cómo iba a pasar esto si ella no había conocido varón. Entonces nos dice el ángel, le dice a María que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos cómo Dios hizo esa obra maravillosa que nosotros pues, no alcanzamos a comprender, cómo siendo Dios se hizo 100% hombre, cómo estuvo en el vientre de María. Pero eso solamente lo hace Dios, así que su palabra nos dice que el Señor por amor vino y se encarnó y se hizo hombre, se hizo semejante a nosotros para podernos rescatar de este mundo de pecado. Sabemos también por la palabra de Dios que nos dice que tan pronto el Señor Jesús nació, el enemigo quiso matarlo, pero fue protegido por su Padre Celestial. Vemos también que el Señor Jesús nos dice que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Lucas 2:52. A los 30 años, el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán. Fue bautizado por Juan el Bautista y allí empezó su ministerio. Marcos 1:9. Nos dice que luego cuando el Señor Jesús salió del agua, ¿por qué dice que salió del agua? Porque el Señor Jesús fue bautizado por inmersión. Ese es el bautismo correcto, por inmersión. Cuando el Señor Jesús sale del agua, dice que los cielos son abiertos y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma y se escucha la voz de los cielos, la voz de su Padre que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 1:10 y 11. Entonces vemos allí cómo el Señor Jesús en el momento del bautismo, cuando sale del agua, el Padre se manifiesta y le dice: tú eres mi Hijo amado, y el Espíritu Santo baja y se posa sobre él en forma de paloma. Surge la pregunta: ¿por qué el Señor Jesús tenía que bautizarse si él no cometió pecado? Entonces el Señor Jesús dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, ¿por qué se tuvo que bautizar? Él se tuvo que bautizar para darnos ejemplo. Entonces ya vemos acá el ejemplo del bautismo del Señor. Es el bautismo bíblico, el bautismo que también toda persona que reconoce que es pecadora y que necesita un Salvador y se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por inmersión. Este es el bautismo correcto, el bautismo bíblico. ¿Y por qué el Padre y el Espíritu Santo se manifiestan allí en el bautismo? Dice que se manifiestan porque eso, responden a un pedido del Señor Jesús. El Señor Jesús le pide sabiduría y le pide fuerzas para llevar adelante su ministerio aquí en la tierra. En el bautismo, después del bautismo del Señor Jesús, nos dice Mateo 1:2. Vamos a leer las 3 tentaciones del Señor que tuvo que pasar el Señor Jesús después del bautismo. Nos dice que el Señor Jesús, hola Pati, buenas noches. Qué lindo saber que estás acá. Un abracito. Después que el Señor Jesús es bautizado, es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Después de 40 días de haber ayunado, tuvo hambre. ¿Por qué el Espíritu Santo llevó al Señor Jesús al desierto? El propósito, el por qué el Espíritu Santo llevó al Señor Jesús al desierto, era porque el Señor Jesús necesitaba estar solo con el Espíritu Santo para meditar, para reflexionar, reflexionar acerca de su misión, esta misión que tenía que llevar a cabo aquí en la humanidad. El poder rescatar a la humanidad caída, así que él tiene que ir allí al desierto a estar en comunión con el Espíritu Santo, a que el Señor le dé esa fuerza, esa sabiduría para avanzar. Allí en el desierto tuvo una preparación de ayuno, de ayuno por 40 días, ¿no? De oración, para poder recorrer
aquella maravillosa obra que iba a hacer en favor de ti, de mí y por toda la humanidad. Al ayunar 40 días estaba muy débil y sentía mucha hambre. Y Satanás, que lo estaba observando, sabía que era el momento oportuno, porque nos dice Mateo 4, el capítulo de Mateo 4, que también lo vamos a hacer así más resumido, también pueden leerlo con más tiempo. Nos habla de las tentaciones que el Señor Jesús tuvo que pasar allí en el desierto, donde fue tentado por Satanás. Entonces, como el Señor Jesús estaba muy débil, estaba muy necesitado de alimento, el enemigo pensó que era el momento para derrotarlo, ¿no? Para engañarlo y hacerlo caer, y de esta manera el Señor no pudiese llevar a cabo el plan de salvación. Aleida, buenas noches hermano Álvaro, Clelia Torres, bienvenidos. Bueno, nos cuenta que Satanás proclamaba esa tierra como suya, se había autoproclamado como el príncipe de este mundo, y el Señor Jesús vino para desmentir esta pretensión de Satanás. Como hijo del hombre iba a permanecer fiel a Dios, a su Padre. Así demostraría que Satanás no tenía dominio completo sobre esta raza humana, y que la pretensión de que era el dueño de este reino era falsa. Y que todos los que deseásemos ser libertados, podríamos hacerlo a través del Hijo del Hombre, o sea, a través de Cristo. A través de Cristo íbamos a ser libertados del pecado. Todos sabemos que el enemigo en el Edén, allí, engañó a Adán. Así que por esta causa entró el pecado, ¿no? Entonces el Señor Jesús venía a recuperar este mundo caído, y tenía que hacerlo siendo humano, siendo semejante a cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesús vino a cumplir esta misión. A través de los siglos vemos que nos cuenta la historia que Satanás había estudiado las profecías y las conocía muy bien, y hacía todo lo que fuese posible para que su pueblo no estudiase o no creyese o perdiese su fe, y de esta manera no aceptase al Señor Jesús en su primera venida. Y vemos cómo el Señor Jesús llegó y dice que los suyos no estaban preparados, no lo recibieron. Satanás estaba asombrado. ¿Cómo el Hijo de Dios podía dejar toda su gloria y venir a este mundo a morir por la humanidad rebelde? Para él era muy asombroso, no entendía cómo el Señor Jesús podía hacer tan grande sacrificio. Buenas noches, Manuel, bienvenido. Así que Satanás pensó que podía vencer a Cristo, así como venció a Adán y a toda la humanidad, y se propuso llevar a cabo esta obra macabra. En su mente tenía el plan de hacer caer al Señor Jesús. En el momento del bautismo, Satanás estuvo presente y sabía que el Padre le había dicho: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que el enemigo también sabía que el Padre, a través de Cristo, se estaba comunicando con la humanidad. Así que Satanás pensó que pues el pecado era la manera para que Dios y el hombre estuviesen separados, pero a través de Cristo iba a ser restaurada esa relación, ¿no?, que se había perdido. Así que supo que debía vencer o ser vencido, no tenía de otra. Así que él mismo toma el plan, o sea, no deja que nadie más lo vaya a hacer, sino que él mismo decide tentar al Señor Jesús. Él pensaba derrotarlo, así como había derrotado a Adán y a toda la humanidad. Cristo era el blanco de todas sus armas macabras, ¿no? Y así como Cristo fue blanco de sus tentaciones macabras, también lo somos tú y yo. Así, y de igual manera. Así que a través de estas tentaciones que pasó el Señor Jesús, también vamos a saber que de esta misma manera el enemigo también nos va a tratar de engañar y de destruir nuestra relación con el Señor.
Entonces, al estudiar la vida del Señor Jesús, vamos a entender cómo el Señor nos enseña y nos da las armas para poder estar protegidos contra todos los engaños del enemigo. Satanás había señalado que el pecado de Adán era prueba de que era imposible guardar la ley de Dios y que Dios era un Dios injusto y que la ley no podía ser obedecida. Jesús había de reparar este fracaso de Adán y de toda la humanidad. Cuando Adán fue asaltado por el tentador en el Edén, Adán era pues, perfecto, ¿no? Gozaba de vigor, era santo. Y vemos cómo el enemigo lo logró vencer, ¿no? Adán se separó de Dios y desconfió de su palabra. Así que para el Señor Jesús fue muy difícil también porque el Señor Jesús no venía con esa salud, con esa vitalidad que tenía Adán, sino que el Señor Jesús tomó un cuerpo ya desgastado por el pecado, de 4.000 años de pecado. El cuerpo ya había perdido fuerzas, tanto mental como físicas. Así que el Señor Jesús tenía esa propensión a ceder a la tentación. Así que el Señor Jesús, vemos cómo se aferró al Padre y a través del escrito está, Él se mantuvo firme y fiel al Señor. Igual nosotros tenemos que soportar un conflicto, pero Cristo ya lo soportó. O sea, no hay nada que nosotros vayamos a sufrir que el Señor Jesús no haya sufrido. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que el Señor nos puede entender, porque cuando estamos en una tentación, Él sabe porque Él la sufrió y Él nos puede ayudar. Él es nuestro auxilio, Él es nuestra fortaleza. Así que en Él encontramos el refugio y encontramos la protección y en Él encontramos también la victoria. Donde Adán había caído, el Señor debía vencer. Y vemos como la primera tentación es acerca del apetito, ¿no? Como Adán, a través del apetito, cayó. Así que es la primera tentación que el enemigo le ofrece al Señor Jesús es a través del apetito. Y nos dice que después de 40 días de ayuno, Jesús sintió hambre. Y Satanás se presentó como si fuese un ángel del cielo para decirle que había terminado su ayuno. Pero aunque se presentó como un ángel de luz, al momento de él abrir su boca, allí se manifestó su verdadero carácter, sus verdaderas intenciones. Así que nos dice Mateo 4 que el enemigo le dice al Señor Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Vemos también cómo el Señor Jesús siempre estaba sometido al Padre y sabía que la manera de vencer siempre era a través de un escrito está. Así que el Señor Jesús le contesta: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 3 y 4. Satanás tuvo la oportunidad de derrotar al Señor Jesús porque estaba débil, ¿no? Estaba demacrado por el hambre, agotado por la agonía mental, pero Cristo ejerció un dominio más fuerte que el hambre. Entonces, aunque el Señor estaba totalmente sin fuerzas, debilitado por este ayuno tan grande, el dominio que él ejerció fue más grande que esa hambre que él estaba pasando. ¿Por qué? Porque dice el Señor que debemos obedecer al Señor antes que a los hombres, antes que al enemigo. Si el Señor hubiese cedido a la tentación, Satanás hubiese vencido, ¿no? Así que vemos cómo las palabras de Dios dirigidas en el momento del bautismo fueron la fortaleza para el Señor Jesús, porque
el Señor Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. No tenía por qué mostrarle a Satanás que era el Hijo de Dios haciendo un milagro. Así que las palabras de Dios eran para Cristo la garantía de su misión divina y que si se podía quebrantar la confianza en Cristo. O sea, que Satanás quería que si el Señor Jesús llegase a quebrantar o dudar de la confianza en el Señor, Satanás hubiese ganado este conflicto. Pero sabemos que no fue así. Mucho tiempo pasó cuando Cristo y Satanás se habían enfrentado en el cielo, ¿no? Recordemos que Satanás era un querubín, ¿no? Un querubín protector que estaba siempre en la presencia de Dios y que allí se rebeló contra Dios. Y vemos cómo se rebeló específicamente con el Señor Jesús, ¿no? Así que el Señor tuvo que expulsarlo del cielo. Ahora el Señor Jesús estaba aquí en la tierra como ser humano, así que el enemigo pensó que era la manera para poderlo vencer, ¿no? Porque Cristo no estaba como Dios, sino que estaba como hombre, así que él pensaba que lograría vencerlo. Pero vemos como el Señor Jesús se mantuvo firme y fiel. Aunque el Señor Jesús reconocía que era Satanás, no le quiso obedecer, ¿no? O sea, ni tampoco le quiso demostrar que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque primero él estaba acá cumpliendo una misión y él no tenía por qué, el enemigo quería hacerlo dudar, porque cómo el Hijo de Dios iba a estar en esa condición totalmente humillado, físicamente digamos que destruido, no parecía ser el Hijo de Dios. Entonces el enemigo quería llevarlo a que el Señor Jesús empezara como que desconfiara, ¿no? Pero vemos como el Señor Jesús estaba siempre firme, con un escrito está. Entonces, mientras Cristo se mantuviese en esa posición, el tentador no podría vencerlo. Satanás se presenta ante Jesús en el momento de mayor debilidad y hoy sigue orando de igual manera. Cuando las circunstancias son desfavorables, Él está listo a tentarnos, atacarnos en los puntos más débiles de nuestro carácter, intenta destruir nuestra confianza en Dios y hacernos dudar de su amor. Si nosotros le hacemos frente, así como lo hizo Jesús, evitaríamos muchas derrotas. Debemos decir siempre, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Jesús declaró que era mejor sufrir cualquier calamidad que apartarse en lo más mínimo de la voluntad de Dios. Lo único que podemos confiar en este mundo es en la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra de Dios podemos resistir todas las tentaciones que el enemigo nos pueda poner acá. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir según todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando nos veamos asaltados por tentaciones, no miremos las circunstancias, no las circunstancias que nos rodean, las pruebas, las dificultades, como que a veces sentimos que como que el Señor no nos está escuchando, a veces nos sentimos solos. Entonces, nada de eso puede impedirnos confiar, o sea, confiar en el Señor. Nada nos puede hacer dudar, porque Dios nos ama. Ya lo hemos visto, ya ha sido demostrado, como tenemos que recordar que Cristo murió por nosotros. Cuando miramos a la cruz, recordamos que su amor es maravilloso, es infinito. Así que nada nos puede separar del amor de Dios. Jesús no consintió en pecar ni en pensamiento. Así que también tenemos que hacerlo nosotros.
La humanidad de Cristo estaba unida a la humanidad divina. Eso fue un hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos partícipes de la naturaleza humana. Mientras estemos unidos a Cristo por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Ahora vamos a ver que el enemigo en la primera tentación, allá en el desierto, no pudo vencer al Señor Jesús. Así que él busca otra estrategia. Entonces cambia el ambiente, ¿no? El escenario. Entonces ahora lo lleva el Salmo, lo lleva a las Sagradas Escrituras. O sea, él ve que el Señor Jesús usa las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces dice, claro, hay que usar las Sagradas Escrituras. Pero vemos como el enemigo usa las Sagradas Escrituras, pero las saca fuera de su contexto. Entonces el Señor nos dice que toda su palabra es la verdad. Y debemos estudiar toda la palabra de Dios. Pero el enemigo es astuto, usa la palabra de Dios para hacer dudar al hombre, para hacerlo pecar. Así que en el Salmo, en la segunda tentación, el enemigo usa el Salmo 91 y le dice al Señor Jesús, lo lleva al pináculo del templo de Jerusalén y y le dice que le propone que si es el Hijo de Dios, o sea, otra vez quiere hacerlo dudar, ¿no? Que si es el Hijo de Dios, se tire, porque escrito está que el Señor mandará a sus ángeles para cuidarte. Entonces vemos cómo el enemigo evidencia conocer las escrituras y comprender su significado, pero siempre la usa para engañar y vuelve a hacer o intenta hacer que el Señor Jesús desconfíe de la afirmación divina de que realmente Él es el Hijo de Dios. Y Jesús se niega a tener la más mínima duda, no probará nada ante el tentador. Satanás puede instarlo, pero no puede obligarlo. A menos que Cristo cediese a la tentación, no podía ser vencido ni aún por todo el poder de esta tierra. No puede obligarlo a apartarse de la voluntad de su Padre. El tentador no puede obligarnos a nosotros tampoco a pecar. Si nosotros pecamos es porque realmente hemos decidido. Así que cada uno tiene también que tomar la decisión por Cristo. No es estar pensando que, que el enemigo me hizo caer. No, es porque yo decidí hacer su voluntad. Entonces, siempre tenemos el mejor ejemplo, que es Cristo. No debemos ceder a la tentación. Debemos clamar la protección siempre del Señor y aferrarnos a su palabra. Una y otra vez el enemigo usó el escrito está para engañar al Señor Jesús, pero vemos cómo el Señor Jesús no dudó de su Padre, no dudó que Él era el Hijo de Dios y no quiso tampoco hacer las pretensiones del enemigo, de que hiciese algo para probar que era el Hijo de Dios. Así que el Señor Jesús le dice al enemigo, no tentarás al Señor tu Dios. Debemos recordar que Dios nos ama y siempre cumple sus promesas. Hay una comparación entre la fe y la presunción, ¿no? La fe se aferra a las promesas y produce obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero no obedece. Se busca la manera como de decir, Dios me ama, y como Dios me ama, entonces yo puedo pecar y el Señor me va a aceptar. Por ejemplo, un ejemplo de presunción es que llega una prueba y me quedo sin trabajo. Y yo sé que el sábado es el día del Señor, pero entonces empiezo a decir, no, Dios es amor y Dios sabe que yo tengo obligaciones, tengo que darle alimento a mis hijos, así que yo voy a trabajar porque Dios me entiende, que Dios sabe que tengo que darle alimento a mis hijos y yo voy a trabajar y el Señor sabe que yo lo amo. Y con eso en mente, quebranta el mandamiento de Dios pensando que Dios así lo va a aceptar. Esa es la presunción, ¿no? En cambio, la fe se aferra a las promesas y se mantiene firme y fiel y obedece. Cuando Satanás consigue excitar la desconfianza, nos lleva a la presunción. Así que debemos
obedecer, debemos meditar, debemos orar, no debemos precipitarnos. La presunción hace que las personas caigan en las redes del enemigo, porque actúan sin tener en cuenta a Dios, sino que se dejan llevar por sus pensamientos, por lo que dice su corazón. El consejo que Jesús nos da nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación no debe producirnos desánimo. El Espíritu Santo nos puede estar guiando, así como guió al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que Dios también puede tener un propósito mediante esa tentación, que seamos vencedores. Así que los animo, mis queridos amigos, a que siempre nos mantengamos firmes en el Señor y que no vayamos a ceder a los engaños del enemigo. Nos dice el Señor Jesús que en Santiago 1:2 nos dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La Escritura nos recuerda que Dios es fiel y que no nos dejará tampoco ser tentado más de lo que podemos soportar, porque el Señor también nos dará la salida. ¿Para qué? Para que podamos aguantar, y nos dará también las fuerzas con su poder para ser victoriosos en su nombre. Y la tercera tentación que el enemigo le hace al Señor Jesús, allí ya digamos que se descara totalmente, porque allí se declara como el Dios de este mundo y le ofrece al Señor Jesús la gloria de este mundo, y lo lleva a que Él no necesita sufrir en la cruz. Simplemente lo que debe es postrarse ante Él, y Él le dará todos los reinos de este mundo. Satanás siempre quiso estar por encima de Cristo, y él lo que más deseaba ahora era que el Señor Jesús se postrase ante Él. Así como Él se declaró como el príncipe de este mundo, como el Dios de este mundo, Él sabe que mucha gente de este mundo ha cedido a ese engaño, ¿no? Y Él quería que el Señor Jesús también se inclinara ante Él y lo adorara, y de esta manera el plan de salvación quedaría totalmente destruido, o sea, no se hubiese podido llevar a cabo. Así que el Señor Jesús no vino a este mundo a pagar un precio muy fácil, podemos decir, no. El Señor Jesús vino a pagar el máximo precio del rescate, que fue dar su vida por amor a ti y a mí. El Señor Jesús no quería los reinos de este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor quería establecer un reino eterno. Aquí en esta tentación vemos cómo el Señor Jesús le declara al tentador: vete, Satanás, porque escrito está, solo a tu Dios adorarás y solo a Dios le servirás. Aquí Satanás es totalmente derrotado por el Señor. Así que el enemigo no le queda más que retirarse. Nos dice que después que el Señor Jesús derrotó al enemigo, vinieron ángeles a servirle al Señor Jesús. Aquí vemos la clave, ¿no? La clave para cada uno de nosotros, cómo el Señor Jesús venció al enemigo. ¿Por qué venció el Señor Jesús al enemigo? Porque Él se sometió al Padre. Él siempre tuvo la fe puesta en el Señor, en Dios. Así que el Señor Jesús nos dice otra vez a nosotros que debemos someternos a Dios, resistir al enemigo, y el enemigo huirá de nosotros. Después que este conflicto había terminado, como ya lo dije antes, entonces los ángeles ahora sí vinieron a servirle al Señor, a darle el alimento que el Señor Jesús necesitaba.
y el Señor Jesús se reanima, o sea, y se fortalece, y lo que más deseaba él era poder llevar a cabo este maravilloso plan. Él sabía que iba a sufrir mucho, pero que valdría la pena, porque tú y yo lo aceptaríamos como nuestro Salvador. Así que él no descansaría hasta ver vencido al enemigo y redimida la humanidad. Ya para terminar, hay un mensaje maravilloso que quiero compartirlo con ustedes. Dice que nunca se podrá entender o comprender el costo de nuestra redención hasta que estemos en los cielos, allí junto al trono de nuestro Dios. Y allí podremos comprender que el Señor Jesús cómo el Señor Jesús se pudo desterrar de todas las cortes celestiales y tuvo también el riesgo, ¿no?, de fracasar y de perderse eternamente. Y vamos a saber cuán maravilloso es el amor de Dios. Y allí vamos a tener esa comprensión maravillosa. Y dice que vamos a arrojar las coronas que el Señor nos ha dado y lo vamos a poner a los pies del Señor Jesús. Y vamos a cantar un canto maravilloso donde dice que digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición. Amén. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, vemos cómo el Señor Jesús, a través de estas 3 tentaciones que el enemigo le puso, él fue victorioso. De esta manera también, nosotros también seremos tentados, así que vivamos siempre tomados de la mano del Señor. Que Él sea siempre nuestro Dios, nuestro guía, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Si nos mantenemos firmes y fieles y permitimos que el Señor haga esa obra maravillosa de transformación de nuestro carácter, vamos a estar listos y vamos a tener el gozo de verle cara a cara. Así que quiero invitarlos una vez más, mis queridos amigos, que siempre tomen la decisión por Cristo, por su palabra, que se comprometan y entreguen su vida al Señor a través del bautismo, a través de una comunión diaria, permanente con el Señor, y de esta manera estar preparados para su pronta venida. Los invito a que oremos para terminar. Oremos. Amado Dios y eterno Padre Celestial, Señor, gracias porque en Cristo Jesús nos diste la salvación, Señor. Y también nos diste el mayor y el mejor y el único ejemplo, Señor, que debemos seguir. Así como Cristo, Señor, venció al enemigo a través de una fe puesta en ti, oh Padre Celestial, y a través de un escrito está, ayúdanos también para que nosotros podamos, Señor, tener esa misma experiencia que tuvo el Señor Jesús, que tuvieron los profetas, los apóstoles, Señor, y todos tus hijos en la antigüedad. Ayúdanos, amado Dios, toma el control de nuestras vidas, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija, nos gobierne, Señor, y al estar en comunión contigo seamos transformados. Somos tus hijos, Señor, pero debemos ser transformados por ti. Te suplicamos, Señor, que esta obra se haga en cada uno de nosotros, todos los que estamos acá, Señor, en este grupo de oración. Gracias, Padre amado, por amarnos, por salvarnos, por la obra maravillosa que hace a través de nosotros, la obra de santificación. Gracias, lo pedimos todo, Señor, y lo agradecemos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, una feliz noche, mis queridos amigos y hermanos, y hasta una próxima oportunidad.